Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 18. Un compromiso con la oración. Y como solía hacerlo antes, Daniel continúa arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel 6:10. Por ahí lo tenga. mm, Quien nos quiera compartir la lectura, levante la mano para poder saber quién lo va a compartir. Si no, lo leo yo. Tenga una buena lectura. Enero 18, un compromiso con la oración. Y como solía hacerlo antes, Daniel continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Daniel 6:10. Un compromiso a mediano plazo no es demasiado difícil. Lo que es más difícil para nosotros es una constancia disciplinada, aunque es clave para nuestro crecimiento espiritual. La naturaleza a menudo esporádica de nuestro compromiso es vista en programa de ejercicio y de memorización bíblica, en planes de lectura y en propósitos de año nuevo, todo de corta duración. ¿Cuántos de nosotros comenzamos algo bien solo para abandonarlo después? Sin embargo, de la misma manera es probable que te hayas encontrado con gente que es increíblemente constante y disciplinada. Salen a pasear a su perro exactamente a la misma hora o recogen su correo con tanta precisión que podrías ajustar tu reloj tan solo con verlos. Y cuando se fijan una tarea o el aprendizaje de una nueva habilidad, lo hacen con tanta diligencia que no te quedan dudas de que lo lograrán. Daniel era un hombre que mostraba esta constancia disciplinada cuando se trataba de la oración. Su vida no estaba marcada por destellos de entusiasmo, seguidos de inercia caótica. Claramente, él oraba cuando sentía ganas de hacerlo y también cuando no. Probablemente hubo veces cuando se levantó de sus rodillas sintiéndose realmente bendecido y otras cuando terminó no sintiéndose igual, pero él perseveró. Él oraba y oraba y oraba, sin importar las circunstancias. Eso es disciplina. Cuando la crisis llegó, no provocó en Daniel un estilo de vida disciplinado, simplemente lo reveló. Después que el rey Darío promulgara un edicto que volvía ilegal orar a cualquier dios u hombre que no fuera él durante 30 días, Daniel 6:7, Daniel pudo haber justificado obedecer al rey en lugar de al Señor. Él pudo haber razonado que ya que había acumulado suficientes créditos por la fuerza de tantos años de oración, podía permitirse vacaciones de un mes. No obstante, aparentemente tales pensamientos nunca cruzaron por su mente. En cambio, continuó orando, como solía hacerlo antes. Es evidente que existe una conexión entre la vida de oración de Daniel y la valentía que desplegó al obedecer al Dios de Israel en lugar del rey más poderoso del mundo conocido. Nuestro Señor también nos enseñó que debíamos orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18:1. No debemos abandonar la oración por un tiempo si no nos sentimos con ganas o si no tenemos suficiente tiempo libre. Si queremos vivir para Jesús, cuando estemos bajo presión, nuestra vida de oración debe ser constante. Debemos considerar la oración como un elemento fundamental de nuestra fe, no solo como un bonito suplemento. La puerta está abierta para que puedas demostrar el mismo tipo de compromiso constante que Daniel. A través de la disciplina regular, la oración puede convertirse en tu reacción natural
en cada situación de la vida. Necesitas apartar un tiempo cada día para orar y darle gracias a tu Dios, pase lo que pase. Que nuestra oración sea constante, sin importar a dónde nos lleve Dios, sin importar lo que nosotros hagamos o que implique su plan. Efesios 3, 14, 21. Oremos para iniciar, antes de poder hablar acerca de este devocional. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en este momento. Gracias por tu gran amor y bondad. Gracias por tus nuevas misericordias, las que nos das cada mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, despiertos, por darnos la fuerza para levantarnos. Gracias por concedernos saber del bienestar de nuestra familia. Dios, pues si bien es cierto, estar en tu presencia es mucho mejor. A su vez, Señor, es gratificante saber que seguimos viendo a nuestros seres amados, saber que seguimos contando con ellos, saber, oh Dios de la gloria, que seguimos teniendo ese aliento y esa compañía, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. Gracias porque en medio tal vez de enfermedades, en medio de adversidades por las cuales podamos estar pasando, graves o leves para algunos, Señor, podemos saber que tú estás ahí con nosotros, acompañándonos y tenemos la oportunidad de estar en un momento como estos, Señor. Gracias por estos devocionales, los cuales, Señor, son una herramienta que nos concedes para que podamos ir fortaleciendo esa vida devocional, esa disciplina devocional, Señor, para poder estar delante de ti y poder, Señor, fortalecer nuestra vida espiritual, poder cada día formar esa disciplina, Señor, en nuestro caminar cristiano, poder forjar esa vida de santificación, porque, Señor, todo lo que tenga que ver con la oración y con la meditación de tu palabra, pues eso es lo que alienta nuestra vida, lo que nos fortalece, lo que nos santifica, Señor. Y gracias porque hoy precisamente el tema de este devocional, Señor, se tratará de uno de esos medios de gracia que es la vida de oración, Señor. Queremos también aprovechar este momento para colocarnos a cuentas contigo, Señor, para pedir perdón por nuestros pecados, bendito Dios. Y tal vez, Señor, la noche anterior, antes de irnos a descansar, no tuvimos ese tiempo de oración o nuestra oración fue superficial en medio del ya casi dormirnos, Señor, y no tuvimos esa seria oración de penitencia, esa seria oración donde reconocemos nuestros pecados, donde pedimos perdón por ellos, donde incluso pedimos perdón por aquellos pecados que cometemos de manera indirecta o de manera inconsciente. Pues aquí estamos, Señor, porque la oración de penitencia es una oración seria, es una oración que se debe llevar a cabo a toda conciencia, Señor, pues es ese momento en el cual no solamente reconocemos nuestros pecados, sino que pedimos perdón por ellos y en donde también, Señor, suplicamos que nos limpies, que nos santifiques y que nos dé la fuerza para batallar y no pecar contra ti, Señor. Por eso aquí estamos, Dios de la gloria, pidiendo perdón, Señor, no solamente por los pecados que visiblemente se cometen, por esos pecados, Señor, que lamentablemente cometemos contra ti, Señor, de manera activa, sino que también pedimos perdón, Señor, y pedimos ser santificados y liberados de esos pecados, Señor, que cometemos en silencio, que cometemos, Señor, desde nuestra mente, desde los pensamientos, desde los sentimientos, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios de la gloria, para pedirte, oh Señor, que nos santifique, Dios de la gloria, y limpia nuestra vida, Señor amado, y purifícanos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia y te agradecemos el que podamos venir delante de ti. Te honramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, y nos ponemos delante de tu presencia para seguirte honrando a través de la meditación que este devocional nos guía a
respecto a tu palabra, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador, por quien estamos delante de tu presencia, pues por nadie más podemos hoy estar delante de ti y ser aceptos ante ti, oh Padre nuestro, sino por Cristo, por quien hoy podemos llamarnos tus hijos y por quien hoy podemos llamarte Abba Padre, Padre nuestro. Muchas gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a eh, iniciar entonces con nuestro devocional. Bueno, el texto que citó nuestra hermana precisamente, o que está ahí precisamente en el devocional, tiene que ver con Daniel capítulo 6. Recordarán esa escena en donde por engaño ya había subido el imperio medo-persa a reinar, a imperar, ¿no?, sobre todas las naciones, y había subido pues el rey Darío. Al igual que con el primer rey, el rey babilonio Nabucodonosor, pues según vemos con Daniel, había tenido como una conexión de tal manera que se había hecho amigo de Daniel. Y pues por engaño termina el rey estableciendo un edicto, ¿no? Que cualquiera que adorara a otro ser que no fuera la estatua del rey Darío, pues sería echado en el foso de los leones. Y pues precisamente todo esto era para poder llevar a Daniel precisamente, o a hacer caer a Daniel en este edicto y que fuera culpable. Y dice que en la escritura dice que Daniel pues simplemente continuó arrodillándose a orar sus 3 veces al día, orando y dando gracias al Señor. Y esto obviamente pues no causó ningún cambio en la vida de Daniel. Según lo que nos muestra la escena, es que esto no afectó para nada, ¿no? Y con base a eso, a esa diaria oración, a esa forma de oración, el devocional pues nos habla precisamente de ese compromiso con este medio de gracia que es la oración. Dice ahí que un compromiso a mediano plazo no es demasiado difícil. Lo que es más difícil para nosotros, y esa frase debe ser tenida muy en cuenta, es una constancia disciplinada, aunque es clave para nuestro crecimiento espiritual, una constancia disciplinada. Dice primera Timoteo 4:7, primera o segunda, perdón, que no recuerdo si es primera o segunda, pero 4:7 dice que somos llamados a ejercer o a establecer a ejercitarnos en una disciplina. Dice, ejercítate para la piedad porque es provechoso, ¿no? Ejercítate para la piedad porque eso tiene no solamente recompensa para esta vida, sino también para la vida venidera. Y esa palabra ejercítate es disciplínate, ejerce una disciplina en tu vida de piedad, y esa vida de piedad pues hace referencia a lo que es la fe cristiana o todo lo que tiene que ver con los actos cristianos. Y es lo que llama aquí, o a lo que el escritor hace referencia aquí, ¿no? Una constancia disciplinada. Dice, la naturaleza a menudo esporádica de nuestro compromiso es vista en programas de ejercicio y de memorización bíblica, en planes de lectura, precisamente en los que estamos, ¿no? Como leer la Biblia en un año, en propósitos de año nuevo. Y lamentablemente, todos terminan siendo de corta duración. Lamentablemente, a veces uno se encuentra con esa posición de hermanos donde dice, no, donde uno empieza a examinar la vida de oración o la vida devocional, y como que todos llegaran a ese mismo punto, ¿cuál? Yo inicio y no termino. Y hermanos a veces me han dicho, no, yo nunca he tenido una semana o un mes en donde yo pueda decir todos los días oré, todos los días leí la palabra. Y eso que ocurre, que eso hace mella, pues obviamente en nuestra vida de santificación. Eso hace mella, eso se ve reflejado en donde, sino en lo que tiene que ver
con nuestra vida de lucha contra el pecado. Ayer precisamente hablaba en el culto de oración con los hermanos de Girardot, donde les decía, uno no puede pretender vencer al mundo. Bueno, estamos leyendo un libro que llama La lucha contra Satanás de Joel Beck y estamos en un punto donde se habla de cómo nosotros o cuáles deben ser nuestros compromisos para realmente llevar una vida de fe, una vida donde eso de fruto, una vida donde haya victoria. Y lo primero que dice es decida vivir conforme a su identidad en Cristo. Y luego la segunda decisión es decida vencer el mundo por la fe en Cristo. Yo les decía, no se puede, o con base a siguiendo ese bosquejo del libro, es no podemos pretender vencer el mundo, no podemos pretender nosotros vencer las tentaciones de este mundo, los ofrecimientos de este mundo, si antes yo no decido vivir el cristianismo conforme a mi identidad en Cristo, teniendo en cuenta que en Cristo soy una nueva criatura, una nueva criatura. Incluso les recomiendo ese libro que de seguro la hermana Andrea puede tenerlo, La lucha contra Satanás de Joel Vick. Y es esta realidad. Y en esto de decidir vivir conforme a nuestra identidad en Cristo es tener una oración, una coinonía constante con nuestro Señor a través de la palabra, de lectura de la palabra, meditación de la palabra y también a través, obviamente, la oración. Cuando yo leo las escrituras, esa escritura me debe llevar a mí a oración. Y oro y yo para leer esa palabra del Señor, yo debo también primeramente orar. Y por eso se resalta constantemente esos medios de gracia, cuyos medios de gracia importantes son estos dos, la oración y la comunión con la palabra. Debo estar orando, pero debo estar orando conforme a la palabra. En alguna ocasión creo que les hablaba acerca de un creyente que ora, pero no tiene comunión con la palabra. De seguro es un creyente que está orando de manera incorrecta, porque no está orando conforme a las Santas Escrituras. Y un creyente que lee la palabra y la quiere estudiar, pero no ora para leer la palabra y no ora después a esa no hora después de esa lectura y estudio la palabra, pues al final se va a convertir en un cabezón que tiene mucho conocimiento, pero hasta ahí, no más. Y esa doctrina no va a ser mella. El pastor que predicó este fin de semana decía, reformado no es solamente conocer la doctrina reformada, ser reformado no es aceptar los medios no es aceptar la doctrina de la gracia, no es solamente aceptar las 5 solas, es vivir la palabra de Dios, es vivir la vida cristiana. Y es una definición básica, es una definición que no pudiese llevarnos a nosotros a decir, wow, qué revelación, reformado no es solamente estar de acuerdo con las doctrinas de los cánones de Dor, es una realidad que debiese estar vigente en nosotros. Ser hijo de Dios, vivir conforme a una identidad en Cristo, es llevar una vida de oración donde sabemos que por medio de ella nos acercamos nos acercamos ante la presencia del Señor, nos acercamos ante su trono de gracia. Y es lo que debemos forjar en nuestra vida cada día, mis amados hermanos. Lamentablemente, esa pregunta es correcta. ¿Cuántos de nosotros comenzamos algo bien solo para abandonarlo después? Estamos en el 2024, ya enero nos ha metido 18 días y tal vez, como siempre lo hemos hecho, en enero mencionamos, esta vez, enero sí voy a empezar a orar y bueno, aquí estoy viendo personas que han estado perseverando y las veo no conectadas, pero que la hermana me decía, la hermana Andrea decía, a veces cuando terminamos la clase, me quedo ahí esperando a ver quién se va a desconectar y yo me pongo a decirles hermanos, hola hermanos, y no, aparecen ahí conectados hasta que me toca desconectar. Entonces uno dice, ¿cuántos hermanos uno a veces los alcanzo a ver que medio prenden la cámara y uno los ve ahí así arropaditos y luego la apagan y dice,
¿Cuántos hermanos no han dicho, bueno, voy para el devocional? Pero la forma de llevar el devocional es ahí acostadito, arropadito, y al final terminó el devocional y no se dio cuenta en qué momento terminó, en qué minuto terminó y cuándo fue que terminó o en qué momento fue que se inició. Y debemos tener cuidado con eso, porque la forma de tener disciplina es eso, es de manera correcta. Hay hermanos que me dicen, y yo cuando les pregunto, ¿y cómo estuve de oración? No, pues yo me acuesto, y creo que esto lo mencioné acá, yo me acuesto y empiezo a orar hasta que me quedo dormido. Y dice, ¿cómo así que tú empiezas, que estás acostado y empiezas a orar hasta cuando te quedes dormido? Y eso, pero, ¿y tú sabes qué horas? Mis hermanos, yo les he contado ya que yo inicié en una iglesia de línea pentecostal y los que eran líderes, pues tenían que ir a una vigilia cada 8 días, los viernes, de 9 de la noche a 6 de la mañana, y había que estar en esa vigilia. Y uno decía, uno sacaba pecho, no, en nuestra iglesia hacemos vigilia todos los viernes de 9 a 6 de la mañana, pero hermano, literalmente, eso, yo tenía un amigo con el cual a las tipo 1, 2 de la mañana, la forma para quedarnos despiertos nosotros era mirando a todos los que estaban quedándose dormidos. Y nosotros, porque ya no aguantábamos, y nosotros empezamos, mira, 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 y ya la gente así cabeceando y nosotros riéndonos, el predicador ahí hablando quién sabe qué rayos, porque no creo, no estoy mintiendo al decir que el 90% de las personas estaban. Y sabe qué otra cosa hacíamos, que cuando a las 3 de la mañana que empezamos, bueno, vamos a orar para despertarnos, porque el diablo le está pasando la cola a muchos por la nariz y están quedándose dormidos. Y nosotros empezamos a pasear, a escuchar las oraciones. Hermano, literalmente, no estoy mintiendo. La gente empezó a orar por unas cosas tan extrañas. La gente empezó a orar en serio, las ollas de la cocina, empezó a orar por la alacena, empezó a orar unas cosas raras, Señor, tapa las ollas. Habían personas, hermanos, en serio, no miento, multiplicaban, sumaban en sus oraciones, y nosotros pues jugados de la risa, porque mientras, hipócritas nosotros, obviamente, no estoy alabando nuestras acciones, debiésemos estar orando al Señor, pero, y uno decía, impresionante, o sea, y nos como se dice coloquialmente, nos las picábamos después de mucha oración, pero en realidad no. ¿Y a qué me refiero con esto? De que la oración, así como la comunión con la palabra, debe ser algo serio, hermano. Cuando dice, pastor, es que a mí me ha dado sueño para orar, ¿qué hace uno? Lo peor que uno debe hacer cuando tiene sueño, cuando está cansado, lo peor que uno puede hacer es orar ahí acostado en su cama. Levántate. Mire, hermanos, hay gente que se postraba a orar, terminaba la oración y ahí quedaban postrados. Y uno que decía, uy, ese hermano, ¿cómo ora? Se quedó dormido, hermano. Se levantaban y decían, Padre Dios mío, Padre, ahora me reprendo. O sea, pues, ya nos dimos cuenta, hermanos, que se quedaron dormidos ahí, orando ahí postrados en las sillas. Otros se quedaban postrados durmiendo ahí en el púlpito, queriendo ser más santos porque oraban en el altar de Dios. Cuidemos y debemos ser, que esas disciplinas que nosotros estamos llevando a cabo, hermanos, sean de manera correcta. Hay momentos que hay que luchar la oración más que otras. Hay momentos sí, oramos y bien, hay otras donde estamos cansados y no es pecado estar cansado. Y es una de las molestias que uno tiene de este lado de la vida, donde este cuerpo se fatiga, ustedes trabajan arduamente. Bueno, esas horas, ¿cómo se combate ese tipo de cansancio? Párense, oren al Señor, lo mismo con la palabra. Párense, caminen leyendo la escritura para que su cuerpo resista un poco más, échense agüita, vaya y se mojan la cabeza y así oran al Señor y puedan llevar a cabo una disciplina correcta. Aquí no es simplemente decir yo todos los días termino orando. No sé qué termino orando, pero sé que oro porque yo digo voy a orar y me quedo dormido. Lamentablemente, a veces yo tengo un comentario jocoso donde la gente me dice, no, es que no he podido dormir. Yo digo, póngase a leer la Biblia y verá que inmediatamente se duerme, porque a veces pasa eso. Lamentablemente ocurre eso en nuestra disciplina espiritual. Entonces, no es simplemente iniciar o tener la intención, es que hagamos las cosas
correctas, mis amados hermanos, que hagamos las cosas correctas. Dice aquí, sin embargo, de la misma manera, es probable que te hayas encontrado con gente que es increíblemente constante y disciplinada en todas sus cosas. Somos disciplinados en todos los días, nos levantamos, nos cepillamos, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos. Lamentablemente no llevamos esa misma constante en nuestra vida espiritual. Dice ahí, Daniel era un hombre que mostraba esta constancia disciplinada cuando se trataba de la oración. Su vida no estaba marcada por destellos de entusiasmo seguidos de inercia caótica. Es decir, no era, ahora sí voy a empezar. Y yo sé, y tal vez alguien puede decir aquí, no, bueno, yo soy de esos que inicio, paro, inicio, paro, inicio, paro. Bueno, hermano, no, mi deseo no es cuestionarte o criticarte o hacerte sentir mal y decirte tú eres de los peores cristianos porque tú inicias y no terminas. Bueno, te llamo a fortalecer un poco más, hermano, esa disciplina, esa constancia disciplinada en lo que tiene que ver con la oración. De que esa forma de iniciar tu compromiso con la oración sea más estratégica en tu forma de orar al Señor. Para que no esté marcada, como dice acá, por destellos de entusiasmo seguidos de inercia caótica. Cuando el Señor habla acerca de cuando oréis, no hagáis como los hipócritas o como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. Yo recuerdo eh, mm, en esa misma experiencias pentecostales. Por eso yo sé que hay hermanos, yo puedo hablar de hermanos pentecostales, pero lamentablemente a mí la experiencia con el pentecostalismo y carismatismo no fue sano y no puedo hablar muy bien de lo que yo viví como pentecostal, aunque aprendí disciplina. Le puedo decir que aprendí disciplina, pero lo que se hizo en esa disciplina no fue siempre lo correcto. Y yo recuerdo que una vez un pastor en esos tiempos de oración, de esas vigilias, pues invitó a un pastor y él empezó a orar. Y cuando empezó a orar, hermano, nos tuvo 2 horas, y la forma en cómo lo oraba era, y uno solamente escuchaba eso, Padre, ahora mismo, Padre, y fuera, 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 Padre, ahora mismo, Padre, declaramos. Todo, hermano, así fue todo su tiempo de oración. 2 horas nos tuvo ese hombre. Y cuando terminó diciendo esta frase, bueno, hermano, ahí estuvimos orando, y eso que apenas estaba calentando. Una frase soberbia ante un tiempo de oración que uno no escuchó, pero uno oraba así. Esa era la forma de uno como betesdiano orar sin sentido, conectar, iniciaba orándole al Padre y luego terminaba con el Hijo, luego con el Espíritu Santo. No se sabía a quién se oraba. En alguna ocasión nosotros vamos a dar enseñanzas a la Guajira y los hermanos de allá pues son más de línea pentecostal, les decía, no oren de esa manera, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ellos, una de sus formas de orar era, vamos a orar, y empezaban, no, pausados. La gente cree, y cuando uno ha orado, uno dice, uy, es que ustedes los reformados eran como muy apagados. ¿Por qué apagados? Porque oramos de esa manera. Y luego tú cuando entras a hablar con tu esposa, ¿qué le dices? Hola amor, ¿cómo te parece que yo estaba por acá en el centro, yo vine por acá, y entonces yo vine y esto y lo otro, y entonces yo me vestí, entonces yo corrí por aquí, y ¿cómo te parece que no me encontré con un amigo, y entonces me encontré con un amigo, y después de este amigo me llevó por allá, pero yo luego me fui para el banco? Tú no hablas así con tu esposa o con tu esposo, tú no hablas así con tu papá, con tu hijo. Uno habla, hola amor, ¿cómo estás? No, ¿cómo te parece? Que mira, que me pasó esto, me pasó lo otro. Y tampoco usted está ahí con su esposa o con su hija diciendo, hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece? Que fui y mira, hija, que entonces yo iba caminando por allá y entonces, pues no, y entonces miramos que, o sea, tú cuando hablas con alguien te diriges a esa persona, y cuando hablas con esa otra persona, si estás hablando con tu cónyuge, hablas con tu cónyuge, si estás hablando con tu hijo, hablas con tus hijos. Si estás hablando con tus padres, hablas con tus padres, estás hablando con tus hermanos, hablas con tus hermanos. Pero con la oración somos totalmente alocados. Tenemos que saber con quién estamos hablando. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario, porque tú eres el otro consolador, Dios mío, Espíritu Santo, aquí está mi vida. Cálmate, espérate, hey.
Estás orando y orar es hablar, interactuar con Dios. Y por eso le dice, pero es que yo oro y no sé por qué como que la oración no lleva fruto. Pero ¿cómo estás orando? ¿Eres consciente de que orar es interactuar con Dios, hablar con el Padre? No seas alocado en tu forma de orar. Cuando hablas con el Padre, hablas con el Padre. Cuando hablas con el Hijo, hablas con el Hijo. Cuando hablas con el Espíritu Santo, hablas con el Espíritu Santo. No porque sea el Dios trino, no porque en su esencia divina sea uno solo, significa entonces que puedes seguir hacia el Espíritu Santo porque tú eres en la cruz del Calvario. No, gracias Cristo, Padre mío, porque poderoso eres tú. Tú me hablas, si tú hablas así conmigo, yo digo, hermano, cálmese, respire, inhale, exhale, concéntrese en quien está hablando y empieza a hablar otra vez. ¿Sí? No porque Dios sea omnisciente, diga, pues yo no habla, pero como soy omnisciente, le estoy entendiendo. No, o sea, debemos ser conscientes de con quién estamos hablando. Por eso, esa disciplina, esa constante disciplinada, esa disciplina implica también una coherencia en lo que estamos haciendo. No es una inercia caótica, que es lo que quiere decir acá. No es que hablo por hablar, hablo, y ya oré. Claramente lo daba cuando se sentía ganas de hacerlo y también cuando no. Probablemente hubo veces cuando se levantó de sus rodillas y sintiendo realmente bendecido, otras cuando terminó no sintiéndose igual. La oración no es un asunto de sencillez, hermano. Nosotros hay una canción que cantamos mucho. No te puedo ver, no te puedo oír, pero te puedo sentir. No sé, tal vez recordado la oración de uno de nuestros cantantes de la farándula cristiana que vivió en creyente, ya se hace fecha. Y uno le enseñaba, pues no podemos ver a Dios, pero podemos sentirlo, ¿no, hermano? Y lo importante es que tú sientas a Dios. Y empezaba a hablar, no, pero porque no lo puedo sentir, estoy en pleno desierto, porque oro y no sé nada. ¿Y quién te dijo que la vida cristiana, la vida de decirle, otro bien está orando, cuando se muriendo, y se escaramució mi piel, ahí estuvo la presencia de Dios. Y si no, ¿quién te dijo que no sientes la presencia del Señor? Hay momentos donde dice, hoy oré y sigue viendo un gozo que corre por todo el cuerpo. Amén, bendito el Señor. Dios quiso hacerte decir eso, quiso mover tus afectos, pero aún no sientes nada. Eso es parte de la fe. Gracias, Señor. La fe es tú estás aquí con nosotros. El Señor está ahí, mano contigo. Cuando oras, ahí está el Señor. Se te escaramuzó la piel, el viento pasó al estilo rosa de Guadalupe. Bien, si no, bien está el Señor ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerque a Dios y crea que está ahí. Por Cristo sabemos que Él está ahí. Esto no es de sensaciones. Él igual de seguro personal. Aquella ley acerca de Elías. Y eso es genial. No recuerdo cómo Elías dice que él pasó un viento impetuoso que va árboles. Aquí está el Señor. Gozo, hay fuego. No estaba. Luego pasó otra cosa, como una tormenta, perdón, se me olvidó de momento por el entusiasmo que me metí. Pero el hecho es que hubo dos ocasiones donde uno decía, ahí está, porque oro con temblor, ahí está el Señor. Pero cuando hubo el vuelco pasible, ahí estaba el Señor. Ahí estaba en la quietud. Hay momentos, a mí me dicen, pastor, cuando veces orar, como que recuerda que la terapia pentecostal, pero oramos con conciencia. Pero hay momentos donde, sí, hay momentos donde no le mete, y creo que no es malo, cuando sobre todo estamos en orar al Señor con fuerza, con potencia. Yo a veces veo una fuerza en la oración, otras veces veo una calma, una tranquilidad. Hay momentos donde vamos a decir, Dios, gracias, porque siempre levantamos las manos, aplaudimos, Señor, bendito eres. Otra vez donde vamos a decir, Señor, aquí está mi vida, y suspiramos, y
agachamos los hombros, ahí está el Señor. Lo importante es que yo crea que Él está ahí. ¿Por qué? Porque la razón o el medio por el cual me estoy acercando ante Él es el mismo de siempre, su Hijo Jesucristo. La sangre de su Hijo que nos ha lavado y por la cual podemos entrar, como dice Hebreos, libremente ante su presencia. Es apreciar esto que el Señor nos ha concedido, pero debemos, sin duda alguna, comprometernos con ella, a orar diariamente, hermano. No es fácil, sin duda alguna, no es fácil si estamos hablando de que estamos sujetando este cuerpo. La Biblia habla de que debemos negarnos, hermanos, cada día en nuestra vida. Como dijo Cristo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. La vida cristiana, la vida de oración no es fácil. Nosotros somos dados al tener sentimientos, a emociones, somos dados al emocionalismo, al sentimentalismo, al querer así regir nuestra vida. Hoy no tengo ganas de orar, hoy estoy decaído, hoy estoy en mi angustia existencial, hoy estoy en mis días, sea hombre o mujer, todos tienen sus días, unos por naturaleza, otros por cosas. Y tendemos por esa causa a someter nuestra vida espiritual a esa sensación, a ese emocionalismo. Es donde tenemos que batallar. Antier creo que le decía, hay momentos donde no queremos orar, y ahí acércate al Señor diciendo, no quiero orar. No dejes de orar simplemente porque no quieres orar. Cuando tienes ganas de orar, ora. Cuando no, también dile, Señor, aquí estoy sin ganas, pero estoy esforzándome en tu gracia porque sé que debo orar. No estás totalmente aburrido, ahí ve a la presencia del Señor. Dios, estoy aburrido, no tengo alientos de nada, mi ánimo, y puede ser natural. Dios entiende la razón por la cual, mi hermano, puedas estar así. Si perdiste a un familiar, si perdiste a un ser querido, o si tuviste algún problema, es razonable que puedas estar así como estés, pero en medio de todo, ¿qué te digo? Ora al Señor, ora, clama a Dios, clama al Señor. Dice aquí, sigo leyendo para no perder estas perlas que nos da el devocional. Dice claramente, él oraba cuando sentía ganas, cuando no, y perseveraba. Él oraba y oraba y oraba sin importar las circunstancias. Esto es disciplina. Cuando la crisis llegó, no provocó en Daniel un estilo de vida disciplinado, simplemente lo reveló. Cuando el edicto salió, Daniel no dijo, soy un chico rebelde, pues ahora sí voy a orar 3 veces al día. No, ¿por qué la trampa de estos sátrapas del reino? Porque era algo que veían en Daniel siempre. Daniel no dijo, no, como están poniendo la oración, ahora voy a mostrarles que yo oro. Todos los días oraba Daniel. Se dice que oraba hacia el templo porque era como en su era en la que estaba bajo el antiguo pacto, pues era una forma de recordar algo que él sabía respecto a su nación, hacia donde estaba el templo. Entonces oraba siempre, oraba al Señor. Las circunstancias simplemente dejó ver lo que Daniel constantemente tenía. Dice después de que el rey Darío promulgara un edicto que volvía ilegal a orar a cualquier dios u hombre que no fuera él durante 30 días, Daniel pudo haber justificado obedecer al rey en lugar del Señor. Él pudo haber razonado que ya había acumulado suficientes créditos por la fuerza de tantos años de oración, podía permitirse vacaciones de un mes. No obstante, aparentemente tales pensamientos nunca cruzaron por su mente. En cambio, continuó orando como solía hacerlo antes. Ahí a veces, hermano, ¿cómo estás en tu oración? No, pastor, es que mal, porque usted entenderá, mire cómo está mi circunstancia. Pues uno no tiene mente para nada. Ahí donde más debes de estar orando. ¿Quién te dijo que la vida espiritual es circunstancial? ¿Quién te dijo que la vida espiritual, la vida de oración, la comunión con la palabra es dependiendo de las circunstancias? Y a veces nosotros, si bien eso no es aceptable en nuestra vida conyugal o en nuestra vida familiar,
¿Cuántas veces nos llega, hoy no me hablen, que estoy aburrido, que estoy harto, que me pasó un problema por allá, así que no tengo oídos para nadie? Sentimentalista, emocionalista, una persona así, mucho menos para el Señor. No, todo está mal en mi vida, no tengo mente para orar, no tengo mente para leer la palabra, no me exijan porque mi mente no da para eso. No, no se debe hacer eso, mis hermanos. Debemos estar con el Señor, debemos estar ahí siempre, a pesar de las circunstancias. Bueno, eso nos muestran los salmos. Los salmos son excelentes, son esenciales para recordarnos, mis amados hermanos, que no importa la circunstancia, debemos estar ahí clamando. ¿Qué nos muestran los salmos? Ya lo mencioné en alguna ocasión. Nos muestran hombres luchando con la depresión, hombres luchando con hombres que estaban realmente abatidos, que se sentían acongojados. La congoja no está mal, sentirse angustiado no es pecado. Se acuerda que Cristo una vez dijo, estoy angustiado y estoy tan angustiado que esto me siento a morir inmensamente hasta la muerte. O sea, si Cristo lo dijo, ahora, ¿qué más podemos esperar de nosotros? Pero ¿qué hizo Cristo? Yo tengo un sermón por ahí acerca de lo que debemos hacer en tiempo de angustia, y entre eso es buscar amigos. Cristo dijo, Pedro, Jacobo, Juan, caminen. Y en el camino les dijo, estoy muy mal, me siento muy angustiado. Y dijo, pero por favor apóyeme orando. Pero no se recostó a la oración de sus amigos. Dijo, apóyeme en oración, yo voy a orar a mi Padre. Hoy oró al Padre y cuando regresó, los amigos estaban orando, estaban durmiendo, perdón. ¿Qué es lo que uno dice? Busca amigos cuando tengas momentos difíciles, busca amigos de confianza, y me refiero a hermanos en la fe con los cuales puedes contar espiritualmente, pero no te recuestes en ellos. Hermanos, ahí te llamo, estoy mal espiritualmente, estoy aburrido, estoy triste, angustiado, me pasó esto, ora por mí, por favor. Listo, ya lo pongo a orar, ahora yo se me acuesto a dormir porque ya están orando por mí. No, ora porque tal vez les pase a ellos lo mismo que a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Ya? Hermano, ¿para qué estoy orando por mí? Listo, yo estoy orando por ti. Y a veces se le olvida. Mentimos sin darnos cuenta. No, yo pido a compañía para que me apoyen en esos tiempos de oración, de clamor. Daniel continuó orando como lo solía hacer siempre. Es evidente que existe una conexión entre la vida de oración de Daniel y la valentía que desplegó al obedecer al Dios de Israel en lugar del rey más poderoso del mundo conocido. Nuestro Señor también nos enseñó que debíamos orar. En Lucas 18 es interesante porque en Lucas 18, Lucas va a narrar una parábola que el Señor narró acerca de, ¿se acuerdan? La mujer, la viuda contra el juez que dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y esta viuda constantemente dice que ella iba ante este hombre, y este hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pues mucho menos le iba a colocar cuidado a una pobre viuda. Pero esta viuda fue tan constante que este hombre se hartó, dijo, yo aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, por esta viuda hacerme molesta de todos los días venir a pedirme justicia, le voy a hacer justicia. Pero es interesante cómo Lucas, antes de narrar esa parábola, deja en claro de qué trata la parábola. Porque él dice, y el Señor le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esa frase es maravillosa porque Lucas nos dice de qué trata la parábola de antemano y luego nos presenta la parábola. Bueno, la vida cristiana se trata de eso, orar siempre y no desmayar. ¿Y por qué? Porque la vida tiene esas constantes. La vida cristiana está llena de esas constantes desmotivaciones, mis hermanos, al respecto de no orar. Somos muy dados a eso, a no a basarnos, como decía ahorita, a basarnos en nuestras circunstancias para tener así una vida espiritual. Pero, ¿qué dice? Orar siempre y no desmayar. Orar.
Orar y ser cuidadosos. A veces iniciamos, hay que orar por esto, sí voy a orar. Oro una semana, no se dio, no veo respuesta, pues ya me desmotivo. No, está ahí orando, pero también saber que oramos conforme a su voluntad. Nosotros nos enseñaron en el pentecostalismo a orar y que cuando eso no se respondiera, entonces había que empezar a pelear con el diablo porque de seguro el diablo no estaba dejando que la bendición llegara. En el carismatismo nos enseñaron a declarar y decretar porque el poder de la palabra está en la lengua y lo que usted declara y decreta, eso tiene que venir. Y si no viene es porque entonces hay un principado de los aires que no está dejando que lo que usted decretó y declaró llegue. Pero eso es todo falso. Oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye si lo que pedimos, pedimos conforme a su voluntad. Y si no ha venido, si Dios no ha respondido, es porque tal vez sin darnos cuenta, Dios está diciendo, todavía no te voy a dar eso o no lo voy a hacer. Y es donde tenemos que aprender también a descansar. Señor, ahí está. Hay oraciones que hacemos todos los días. Oramos por la salvación de nuestros familiares. Y tal vez algunos llevamos años orando y décadas y no ha pasado. ¿Va a pasar? No sabemos. Pero mientras Dios no me diga audiblemente que no ore más por mis familiares, yo seguiré orando por mis familiares. Pero también tenemos que aprender a descansar en aquellas oraciones que no encontramos respuesta, por lo menos conforme a lo que quisiéramos nosotros. Debemos estar ahí orando. Ah, Señor, y sigo orando por mi familia, pero orando con esa tranquilidad. Cuando algo te cause, mire lo que dice Filipenses capítulo 4, cuando dice, versículo 6, hace referencia, por nada estemos afanosos. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas sus peticiones con toda oración, súplica, ruego y acciones de gracia. Y consecuencia de eso es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Pero note que primero, antes de esa paz para nuestra vida, ¿qué dice? No se afane, sino, y eso que te lleva a afanarte, en oración. Eso que te lleva a preocuparte, más bien llévalo todo en oración, con oración, súplica y acciones de gracias. Y uno dice, pero ¿cómo acciones de gracias? Porque uno da gracias cuando recibe eso que está pidiendo. No, uno ora, uno ruega, uno suplica y luego agradece. ¿Y por qué agradezco? Porque aun cuando Dios no me haya respondido esa petición que le estoy haciendo y que me lleva a mí a como que me estaba preocupando y más bien yo en vez de preocuparme, de afanarme, voy a orar por eso, termino dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él me permite acercarme ante su trono de gracia a elevar esta oración. Por eso agradezco yo. Porque Él siendo inmenso, majestuoso, supremo, sublime, trascendente, permite que un ser como yo se acerque ante su presencia. Hermano, es que la oración es cierto, implica negación, pero aprendamos a verla más que como un sacrificio que tengo que hacer, veámosla como el privilegio que seres como nosotros, imperfectos, inclinados todavía vergonzosamente a pecados, tenemos delante del Señor. Véala como eso, un privilegio, acercarse ante Dios. Claro que tengo que constantemente decirle a mi carne, hey, es un privilegio. Eso no es el privilegio de Dios al tenerme ante Él y por eso pues me toca ahí esforzarme. No, es el privilegio mío de ir ante la presencia del Señor a deleitarme, pero hay que esforzarse. La necesidad de orar siempre y eso, la necesidad de orar siempre. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo, a orar sin cesar. Eso es una necesidad, hermanos. Es una necesidad que nosotros tenemos de orar siempre y no desmayar. No debemos abandonar la oración. Perdón que me perdí. No debemos abandonar la oración por un tiempo si no nos sentimos con ganas o si no tenemos suficiente tiempo. Y eso es mentira, ¿no? Eso de no oré o no he leído la palabra porque no he tenido tiempo, eso es falso. Yo le digo algo, eso es una mentira del diablo. Hay gente que dice, no, ¿y cómo va tu vida de oración? No, pues mm, no he orado porque no he tenido tiempo. No he leído la palabra porque no he tenido tiempo. Falso. Tenemos tiempo para todo, hermano. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para orar, hay tiempo para comunión
con la palabra del Señor, mis amados hermanos. No debemos abandonar nuestro tiempo de oración. Debemos considerar ser constantes. Si queremos vivir para nuestro Señor, cuando estemos bajo presión, nuestra vida de oración debe ser constante. La oración diaria es una necesidad del creyente. Debemos considerar la oración como un elemento fundamental de nuestra fe y no solo como un bonito suplemento a nuestra vida. No es, hay gente, y a veces yo he escuchado la frase, hermano, cuando todo está mal, ora. No, no importa, está mal, está bien, ora. Como ahí dice, hermanos, cuando ya tus fuerzas no den más, acude a las fuerzas del Señor. Error. Eso la vida cristiana no es un asunto de primero mi fuerza y luego las del Señor cuando se me acaban las mías. La vida cristiana es un siempre las fuerzas del Señor. La vida cristiana es de siempre estar orando. Todo está bien, ora el Señor. Todo está mal, ora al Señor. Todo está en abundancia, ora al Señor y sea agradecido. Todo está en escasez, ora al Señor y sea agradecido. La puerta está abierta para que puedas demostrar el mismo tipo de compromiso constante que Daniel. A través de la disciplina regular, la oración puede convertirse en tu reacción natural en cada situación de la vida. Necesitas apartar un tiempo cada día para orar y darle gracias a tu Dios, pase lo que pase. Mire, ¿cómo es su vida de oración? Empezando desde los alimentos. Cuando la vida de oración es una disciplina, desde los alimentos se ve. Y no importa dónde esté, no importa dónde se encuentre, desde ahí se inicia una disciplina. Voy a orar por los alimentos. Que me corres hoy por asuntos de desayunar en la calle, ora. Que me tocó almorzar en la calle, ora. Donde sea, ora al Señor. Que estás en tu casa, ora al Señor por los alimentos. Siempre, desde todo, o sea, esté ahí, fortalece tu vida de oración. Como ahí cita el hermano Juan Pablo, Romanos 12:2, constantes en la oración. Creo que el siguiente dice, no perezosos, fervientes en el espíritu. Y repito esta frase que leí ahorita. A través de la disciplina regular, la oración puede convertirse en tu reacción natural en cada situación de la vida. Y yo sé que ahí en el devocional está esta manera de pregunta. ¿Necesitas apartar un tiempo cada día para orar y darle gracias a tu Dios, pase lo que pase? Pero yo creo que esto no debe ser una pregunta, esto debe ser una afirmación. Necesitas, hermano, apartar un tiempo cada día para orar y darle gracias a tu Dios, pase lo que pase. Es necesario, Lucas 18:1, es necesario orar siempre y no desmayar. Que nuestra oración, hermanos, sea constante, sin importar a dónde nos lleve Dios, sin importar lo que nosotros hagamos, sin importar lo que implique su plan, sin importar las circunstancias. El llamado, mis amados hermanos, es a que oremos. Ahí hay un texto para meditar, es el de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Y esto me lleva a observar o a recordar, mis hermanos, las oraciones que Pablo siempre hacía. Yo le he dicho a los hermanos, observe por qué oraba Pablo, por los hermanos, para que eso lo lleve a usted a orar por sí mismo. Observe por qué oraba Pablo. Ahí Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21 nos lleva a recordar por qué oraba Pablo. Y cuando yo digo, Pablo oraba por esto, entonces eso ore por usted. Por ejemplo, note lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ora por eso para tu vida, hermano. Note, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ora por eso en tu vida, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ora por eso en tu vida, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Ora por eso en tu vida, mis hermanos. Ora por eso en tu vida. Y si usted observa todas las oraciones que Pablo hacía, por ejemplo, y eso solamente los voy a citar, Filipenses 1:9. Mira por qué oraba Pablo ahí.
ora por eso en tu vida. Colosenses 1:3 y 9, ora por eso en tu vida. Primera Tesalonicenses 1:2, Segunda Tesalonicenses 1:3, Filemón 1, capítulo único, versículo 4, versículo 6. Ora por eso en tu vida. Mira por qué oraba Pablo al inicio de las cartas por esos hermanos. Y ora por eso en tu vida. Ora por eso. Mira la oración de Daniel. Observa la oración de Daniel en el capítulo 9 y plásmala. Obviamente, cuando uno habla de las oraciones de los salmos, uno dice, bueno, hay que permearla, ¿no? A la luz del nuevo pacto. Pero observa la oración de ellos y llévalo eso a tu vida, hermano. Esto me lleva a decir, el compromiso con la oración empieza con el compromiso con la palabra del Señor. El compromiso con la oración inicia con el compromiso con la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor te va a ¿qué? Te va a llevar, te debe llevar a la oración. Pero antes de yo leer la palabra de Dios, debo orar. ¿Para qué? Para suplicar la guía del Señor. Y luego de haber leído y estudiado la palabra de Dios, porque no es simplemente leerla, yo debo leerla y que esa lectura me lleve a una meditación de la palabra. ¿Qué me habló el Señor ahí? ¿Con qué me confrontó? Y luego de entender y tener claro eso, y apúntalo en un cuadernito para que no se te olvide con qué te confrontó, con qué te animó el Señor este día devocional, luego ¿qué vas a hacer? Ir a la oración y a orar por eso que el Señor te llevó a orar. Dice, quiero leer antes de orar y dar lugar a mis hermanos para aportes. Dice el hermano Carlos, el privilegio de dialogar con Dios y presentarnos a Dios en oración cada día traerá a nuestra conciencia el cielo aquí en la tierra, mientras el mundo grita que estamos divagando en conjeturas religiosas. Nada más lejos de la realidad, si hablamos con Dios cada día, es porque creemos en Él y necesitamos de Él. Nuestra relación es real. Los sentidos nos permiten percibir el mundo físico. Nuestro espíritu nos conecta por la fe con lo que no se ve. Y la hermana Jenny nos cita un texto, dice en San Juan 17, Jesucristo ora por sus discípulos, también es una bonita enseñanza del Señor para con nosotros. Ahí está, mis hermanos, estemos orando entonces a nuestro Señor. Y reitero, mi hermano Alejandro levantó la mano, vamos a dar lugar a, no sé si tiene una pregunta, un aporte, y oramos y volvemos a dar permiso o damos lugar a las preguntas o aportes. Hermano Alejandro, ¿tienes aporte o pregunta? Hola, buenos días, hermanos. No, bueno, pues primero me hundí mal el botón, pero no, pienso yo que la oración siempre debe ser con fe. Con Sin fe, duda alguna. sobre todo, es Claro, más importante mi fe, claro. pero no tenía una opinión en Ok. general. Bueno, Gracias. gracias, hermano. Si nos acercamos al Señor, como dice Hebreos 11, el que se acerca a Dios es necesario que crea que está orando a Dios. Obviamente, pues sería un poco contradictorio acercarme a Dios sin creer que Él va a escuchar mi oración. Vamos a orar, Señor, y bueno, y aprovechar para culminar este tiempo devocional. Vamos a conectarlo para orar por el pastor Eduardo, que dice que está en su control de hipertensión. Hipertensión, por eso no pudo acompañarnos. Oremos al Señor, mis hermanos. Dios bondadoso, gracias por esos devocionales, Señor, por concedernos el poder, Dios de la gloria, a orar, Señor, delante de tu presencia, por darnos el privilegio de la oración, por darnos el privilegio de acercarnos delante de tu maravillosa presencia. Y que tú, Señor, inclines tu oído a nuestras oraciones, que realmente es un privilegio. Pero también estamos, Señor, ante la gran batalla de ser constantes en la oración, de entender la necesidad de orar siempre y no desmayar, Señor. Porque esa es una batalla, lamentablemente es una batalla, y por eso cuánto añoramos estar delante de ti, Señor, por toda la eternidad, porque cuando estemos allá en la eternidad, sea antes de tu venida y hayamos partido contigo, o en la eternidad ya glorificados luego de tu segunda venida, qué deleite será, Señor,
el poder estar delante de ti y no sentir fatiga, no sentir cansancio mental, no sentir que ya las palabras no salen, no sentir una batalla en los pensamientos mientras estemos orando. Qué glorioso será. Es tan constante eso acá que pensar en que eso va a ser así en la eternidad es a veces hasta inimaginable, Señor. Pero añoramos eso, añoramos el poder llegar a ese tiempo en donde las oraciones a ti sean perfectas, Señor. Por ahora será un batallar diario y por lo tanto una necesidad en este mundo caído, Señor. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones de este mundo, los ofrecimientos que Satanás hace a través de este sistema mundano? ¿Cómo poder vencer a nuestros deseos si no es a través de la oración? Jamás podremos pretender vencer, Señor, nuestros deseos y las ofertas de este mundo, los ataques del enemigo, si no tenemos una vida de oración constante, Señor. Ayúdanos, Dios, porque también, Señor, es lo que nos va a ayudar, oh Dios de la gloria, a que podamos también tener una buena coinonía y un buen comportamiento cristiano mientras estemos acá. Es lo que leamos en tu palabra, lo que ella nos lleva a meditar, el llevarlo a la oración, lo que nos va a ayudar a tener una vida correcta, una vida de buen testimonio también. No podemos pretender ser buen testimonio en este mundo si no tenemos meditación en tu palabra y no tenemos vida de oración. Ayúdanos por ello, Señor. Realmente necesitamos comprometernos con la oración, porque es necesario orar siempre y no desmayar. Y aprovechamos para orar, Señor, por nuestro querido hermano Pastor Eduardo, que hoy está en su control de hipertensión, para que en todo lo guíes, para que en todo lo ayudes, Señor, para que lo fortalezcas siempre, bendito Dios. Cuando hablamos de enfermedades como estas, ya siempre nos recuerdan, enfermedades que nos recuerdan lo efímeros que somos, lo propensos que estamos en este mundo a hoy estar y mañana o a la hora no estar ya. Pero dependemos de ti, Señor, y te pedimos que lo guardes, que lo protejas, Señor, siempre, y que le des fuerza a su corazón para que siga ahí entre nosotros y entre su pueblo como pastor guiando a tu grace, Señor. Y así mismo cada hermano, Dios, ayúdalos, fortalécelos y sígueles, Señor, dando esa fuerza para que siempre estén no solamente comprometidos con la oración, sino como ya lo estudiamos en los devocionales, comprometidos con tu palabra. De esa manera, Señor, eh, lo, todas las demás búsquedas, herramientas espirituales que nos has concedido serán efectivas. De esta manera nuestro caminar cristiano será efectivo. Nuestro testimonio, nuestra vida eclesial será efectiva, Señor. Será algo que nos llevará a un real crecimiento espiritual, que es lo que necesitamos. Muchas gracias te damos por este buen tiempo que hemos tenido de devoción delante de ti. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les quiero recordar la lectura para la Biblia en un año. Hoy corresponde los capítulos de Génesis 43, 44 y 45 y Romanos capítulo 15, versículo 1 al 13. Ahí está, para los que estén leyendo o siguiendo esa secuencia.